Bueno, ¿cómo se resuelve un dilema ético? Esa es la respuesta a esa pregunta es el objetivo de esta pequeña charla. Eh, Voy a empezar por una pequeña definición de lo que es un dilema ético, luego hablaré sobre las principales divisiones de la ética, eh, lo cual nos ayudará como un poco a entender cuáles son los métodos que tenemos quienes trabajamos en este tema para resolver este tipo de problemas. Luego las tres más importantes escuelas, al menos las más influyentes, y finalmente otras escuelas que no son tan discutidas hoy en día en el mundo de la ética, sin embargo tienen cierta popularidad entre personas con otras disciplinas. Lo primero es que un dilema ético, un dilema ético se entienden aquellas situaciones en las que hay que elegir entre al menos dos opciones, ninguna de las cuales resuelve el problema de una forma aceptable para la ética. Un ejemplo que es a veces muy usado sobre un dilema ético es el que se encuentra en la famosa película de Pakula, La elección de Sofía, y en el libro de William Styron. Y Sofía es una madre polaca que tiene una pareja de niños, un niño y una niña, y un soldado nazi al entrar a Auschwitz le pide que elija a uno de los niños para morir en una cámara de gas. Entonces cualquier decisión que tome Sofía es mala o es negativa. Si elige a la niña, ¿por qué no elige al niño? Y si elige al niño, ¿por qué no elige a la niña? Y si no elige a ninguno de los dos, ¿por qué deja morir a los dos hijos? Obviamente este es un extremo de dilema éticos, la mayoría de dilemas éticos que nosotros enfrentamos son menos dramáticos, pero este es un típico caso de dilema ético sobre el cual muchos autores han escrito. Eh, la ética no necesariamente discute problemas como este. La ética, eh, normalmente se divide la ética en tres ramas. La primera es la metaética, que discute problemas acerca de cuál es la fundamentación de la ética, qué hace que la ética sea posible, cuál es el lenguaje de la ética. Y este tipo de problemas, cuando uno está resolviendo un problema ético, no necesariamente hay que responderlos, porque si uno empieza a preguntarse, bueno, cuál es el fundamento de la ética y demás, al momento de resolver el dilema ético ya ha pasado mucho tiempo, ya uno se distrae en muchos otros temas que son bastante complejos. Entonces, para resolver un problema ético, generalmente partimos de la ética normativa, que es aquella sección de la ética que nos dice, que nos explica cuáles factores son necesarios para explicar qué hace una acción correcta o una acción incorrecta. Y por último está la ética aplicada, que resuelve, con base en estos factores que se encuentran en la ética normativa, resuelve problemas específicos. Entonces, por ejemplo, en la ética aplicada nos preguntamos si es correcto el aborto, nos preguntamos si la eutanasia es moralmente correcta y así sucesivamente. Entonces, como les dije, yo pienso introducir tres escuelas éticas que son quizás las más importantes hoy en día y que de alguna forma les pueden dar una idea sobre cómo se resolvería un dilema ético desde la perspectiva pues, de la filosofía moral. La primera teoría que vamos a estudiar es el consecuencialismo. El consecuencialismo es aquella teoría ética que afirma que una acción es correcta dependiendo de las consecuencias. Entonces aquí hay un problema muy grande porque diferentes autores sugerirán diferentes consecuencias como aquella que hace que la acción sea correcta. La versión consecuencialista más antigua y quizás la más común entre los filósofos es el utilitarismo. Para el utilitarismo, una acción es correcta si maximiza el nivel de bienestar de las personas para el mayor número de gente. Aquí una cosa interesante es que el bienestar de cada persona se mide igual. Entonces una persona, yo no puedo valer mi bienestar, como contarlo como dos o tres veces más que el de otro, sino que cada bienestar se considera igual. Obviamente el utilitarismo es solamente una de las teorías éticas, de las teorías consecuencialistas. Existen quienes, por ejemplo, creen que la acción se debe medir no en términos del bienestar para la persona, sino en términos del placer que la persona tenga. Y esto es un tipo de consecuencialismo que se llama el consecuencialista hedonista. Existen otros que lo consideran que es la libertad lo que se debe maximar y así sucesivamente.
Entonces, el consecuencialismo además se diferencia en dos tipos de consecuencialismo, que son el consecuencialismo de la acción y el consecuencialismo de la regla. Entonces, esta es una diferencia un poquito complicada. Yo voy a enunciarla nomás y no a desarrollarla, pues porque no hay mucho tiempo. Pero básicamente el consecuencialismo de la acción sugiere que la acción es correcta individualmente. Entonces, por ejemplo, yo voy a determinar si es correcto o no mentir. Yo miro si mi acto de mentir, contado en separación de todas las demás cosas, si ese acto produce consecuencias que mejoran el bienestar de las personas o no. En tanto que el consecuencialismo de la regla se imagina no la acción como tal, sino que se imagina que la acción es ordenada por un código ético y se pregunta si esa regla como tal maximiza o no el bienestar de las personas. Un pequeño ejemplo, y con esto me voy a mover muy rápido porque pues de verdad que pues esta diferenciación requeriría una exposición quizás un poco más detallada, es el siguiente. Supongamos que hay una persona detenida en un pueblo y por, por algún crimen de indigencia o un crimen menor. Y dentro del pueblo ha habido una serie de crímenes de violaciones y actos bastante graves. Pues en el pueblo está a punto de revoltarse, de crear una huelga, de generar protestas, de quemar casas y, así, y si no se encuentra al culpable. Y el sheriff del pueblo no tiene idea quién fue el que cometió los crímenes. Entonces el sheriff tiene dos opciones: no condenar a nadie o condenar a esa persona que está en la cárcel, que no tiene familiares, que es simplemente un vagabundo. Y entonces el consecuencialismo de la acción probablemente diga que lo correcto es condenar al inocente, porque si se condena al inocente pues se van a salvar las casas, se va a generar el bienestar, en tanto que si no se hace esta acción pues va a haber violencia, se van a quemar las calles, el pueblo probablemente va a ser destruido. Obviamente condenar al inocente no significa precluir la investigación, pero esa sería un poco como la, lo que sugeriría un consecuencialista de la acción para el caso en específico. En tanto que el consecuencialismo de la regla se imagina una regla que ordene a atacar a los inocentes cuando eso eh, para evitar revueltas y demás. El problema, entonces uno se pregunta si esa regla maximiza o no el bienestar de las personas, y probablemente esa regla no maximiza el bienestar, porque si juzgamos a los inocentes pues el sistema judicial se quebraría y la sociedad posiblemente esté mejor con un sistema judicial que sin un sistema judicial. Luego, para el consecuencialismo de la regla, lo correcto es no acusar al inocente. Entonces, dos ideas que aquí yo quiero especificar. Entonces, ¿cómo se resuelve un dilema ético para el consecuencialismo? Pues simplemente, si uno es utilitarista, entonces uno se hace la pregunta: ¿cuál acción produce mejor bienestar? Entonces, si mentir en un caso específico produce mejor bienestar, porque en el caso del Quijote eso puede ayudar al Quijote y sucesivamente, pues el consecuencialista dirá que lo correcto es mentirle al Quijote. De lo contrario, lo correcto es guardar la verdad. El dilema para el consecuencialismo propiamente dicho es un problema empírico, no es un problema ético, porque el problema en el fondo es determinar qué produce más bienestar y qué no. Aquí hay un dibujo que es muy famoso entre los que estudiamos la ética, eh, que es el famoso caso que sí que es un famoso como cuestionamiento al utilitarismo, que es un burro que se encuentra entre dos pilas de heno, las dos iguales. Entonces el burro se muere de hambre porque no sabe cuál acción tomar, porque las dos producen el mismo bienestar. Es una pequeña burla que se le hace el consecuencialismo. Pero un poco lo que yo quisiera indicar con esto es que si se resuelve un problema ético para el consecuencialismo, simplemente se busca la acción que maximice el bienestar y esa es la acción correcta. Bueno, si uno es un consecuencialista de la acción y si uno es un utilitarista, por lo menos. Un segundo tipo de ética es lo que se denomina la ética deontológica, cuyo exponente más importante es Kant. La ética deontológica básicamente sugiere que hay principios de la razón que deben respetarse sin importar las consecuencias. Entonces, en la ética deontológica, lo importante no es lo que va a suceder con mi acción, sino si mi acción respeta un principio que se considera dado por la razón y cuya violación se considera inmoral. El, la ética deontológica más
poco más importante en la historia de la filosofía es la de Kant. Eh, y bueno, explicar la ética kantiana de por sí amerita un semestre, pero como decirlo de una forma sencilla y como introductoria es enfocarse en el primer imperativo categórico. Entonces el primer imperativo categórico de Kant sugiere que uno debe contrastar las máximas personales con el imperativo categórico para determinar si esas máximas son correctas o no. Yo sé que eso suena un poco complicado, pero una forma sencilla, no muy precisa de explicar sería lo siguiente. Nosotros determinamos nuestras acciones con máximas. Una máxima es algo similar a una intención. Es como la regla que yo me impongo a mí mismo cuando voy a actuar. Entonces, por ejemplo, yo decido que quiero ir al supermercado a comprar verduras. Entonces la máxima es ir al supermercado a comprar verduras. Eso es una máxima. Entonces mi acción es ética si la máxima con la cual yo dirijo mi actividad puede convertirse en una ley universal. Una forma de explicar esto es sugerida por Kant con un famoso ejemplo, que es el ejemplo de la mentira. El ejemplo es el siguiente. Supóngase que uno está en su apartamento y llega un amigo y le pide a uno que lo proteja porque va a ser asesinado por un grupo de personas. Entonces uno le dice al amigo, claro, quédese en esa casa. Unos minutos después llegan los asesinos y le preguntan a uno por el amigo. Entonces la pregunta de Kant es, ¿debo decir la verdad o debo decir la mentira? Entonces Kant dice, si yo digo la mentira, si yo miento, mi máxima sería, en caso de necesidad debo mentir. Pero si todos los seres humanos, si esa máxima se convierte en una ley universal y todos los seres humanos mienten cuando hay una necesidad, pues los asesinos van a saber que yo estoy mintiendo y van a asesinar a mi amigo. Luego, mi acción es contradictoria. Por lo tanto, lo correcto aquí es decir la verdad y no mentir. Fíjese que aquí el problema ético no se resuelve con la consecuencia, sino que el problema ético se resuelve con un principio moral, que en este caso son los imperativos categóricos. Otra forma de explicar esto con la que yo le explico el imperativo categórico a mis alumnos es la siguiente. Supongamos que a mí se me daña mi celular. Entonces a mí se me ocurre robar un celular a una persona. Entonces mi máxima es, en caso de no tener celular, yo tengo derecho a robar un celular de otra persona. Si todos los seres humanos tienen esa máxima, yo nunca tendría celular porque a mí me lo estarían robando. Por lo tanto, mi acción es contradictoria, se contradice a sí misma. Luego mi acción no es ética. Es una forma de explicarlo. Entonces, ¿cómo se resuelve aquí este dilema moral? Y aquí la solución es mucho más complicado, porque en el consecuencialismo la respuesta es simplemente empírica, lo que produce la mejor consecuencia. Aquí la respuesta tiene que ver, por lo menos en Kant, si mi máxima se puede convertir en ley universal. Si mentir en el caso del Quijote se podría convertir en una máxima universal sin contradecirse. Y esa es solo una de las formulaciones que hizo Kant. O sea, esto se vuelve un poco más complejo. Hay una tercera ética, que es la ética de la virtud, que fue la ética que sugirió Aristóteles en la Ética Nicomaquea, que sugiere que una acción es correcta si la hace una persona virtuosa. Y una persona virtuosa es aquella que tiene los hábitos necesarios para alcanzar lo que en griego se llama eudaimonía, que usualmente se traduce como alegría, felicidad o florecimiento. La eudaimonía no es un estado mental, o sea, no es la alegría de saqué un 5 en un examen, luego estoy muy feliz. No, la eudaimonía es más bien un estilo de vida, es como vivir bien, es como una vida buena en la cual, a pesar de que pasen cosas negativas, se tiene una buena vida. Entonces se pierde el trabajo, pero lo cual es algo negativo, pero como se tiene una vida buena no se va a aguantar hambre porque se ha ahorrado lo suficiente. Se tiene una mala noticia y se está triste, pero como se tiene una vida buena, se tiene amigos que lo distraigan a uno o cosas por el estilo. Esa es un poco la noción de eudaimonía, que se traduce como felicidad en Aristóteles. Entonces la virtud son hábitos que yo debo ejercer para alcanzar esa eudaimonía. Entonces son acciones, un hábito es una acción repetitiva que se hace parte de mi carácter, y esa acción repetitiva que se convierte en mi carácter, si me lleva a la felicidad, es una entendida pues como la expliqué ahora como eudemonía, es una virtud. Si no me lleva, sino que me lleva a lo contrario, entonces es un vicio.
Aristóteles entendía las virtudes como justos medios entre un exceso y un defecto. Obviamente esta es una de las muchas formulaciones de la ética de la virtud, pero es, digamos que es la más común. Entonces, por ejemplo, aquí hay un cuadro con algunas de las éticas que sugiere Aristóteles. Entonces, por ejemplo, la virtud de la valentía es un justo medio entre el defecto de la cobardía y el exceso de la temeridad o imprudencia. Entonces, el valiente no es aquel que ve a un tigre y sale a pegarle, porque el tigre se lo va a comer y lo va a matar, pero tampoco es aquel que ve a un ratón y sale corriendo, sino es aquel que sabe cuándo tener el miedo en el justo medio. Entonces al ratón no se le debe tener miedo, pero al tigre sí. Entonces yo corro frente al tigre, pero no frente al ratón. Eso es ser valiente. Entonces en el caso de la verdad, que eso es de la honestidad, que eso es una virtud muy importante para Aristóteles, la honestidad también es un justo medio. O sea, ¿por qué? Porque no es todo las verdades se pueden decir. Una persona que siempre dice la verdad, pues se va a quedar sin amigos. O sea, si un amigo le dice a uno cómo me ves hoy y uno le dice no, te veo demacrado, estás horrible, pues es posible que el amigo, a pesar de la verdad, no siga haciéndolo. O sea, si a uno la pareja de uno antes de una entrevista laboral le dice a uno cómo me veo y ella no se ve bien y uno le dice no, te ves feísima, pues es posible que que ella se quede sin trabajo y uno sin matrimonio. Entonces, la verdad es un punto medio la honestidad es un punto medio entre decir la verdad escuetamente y mentir. Es decir, la verdad en el momento justo, de forma tal que uno pueda conservar los bienes que le llevan a tener una vida buena. Y pues por bienes aquí no es materiales, sino también intelectuales, también está la amistad y así sucesivamente. Entonces aquí la pregunta cuál es la acción correcta en un dilema, uno se preguntaría qué haría una persona virtuosa y cuáles son las virtuosas en este caso, cuáles son las virtudes en este caso. Entonces, cuáles son las virtudes que se deben relacionar en el caso del Quijote. Entonces, por ejemplo, obviamente una virtud es la honestidad, pero también está las relaciones interrelacionales. O sea, por ejemplo, qué tan amable debo ser yo, qué tan... Fíjese que uno de los elementos más importantes de una buena vida es tener amigos. Entonces, ¿qué tipo de persona debo ser yo para tener buenos amigos? Amigos que en la vida hagan mi vida una vida mejor. Bueno, y por último hay otras teorías que son muy comunes, digamos que en el común de los estudiantes, más no, digamos que en la teoría de ética. Una es el egoísmo ético, que sugiere que una acción es correcta si beneficia a mis propios intereses. Esta es una teoría que se volvió muy popular dentro de cierto grupo de gente, especialmente en Estados Unidos, por los escritos de Ayn Rand, pero digamos que a nivel de filosofía pocos la siguen. En este caso uno tendría que resolver el problema ético desde el punto de vista de cada uno de los personajes y la respuesta sería contradictoria porque lo que es correcto desde el punto de vista ético del Quijote no es lo mismo que lo de Sancho Panza y no es lo mismo de cada uno de los personajes de la novela. Porque lo correcto se miraría desde la perspectiva de cada uno de ellos, no se miraría como un todo. Otra segunda teoría es el relativismo moral, que es muy común entre los antropólogos de inicios del siglo XX, era muy común, que sugiere que una acción es correcta dependiendo de la cultura o de la sociedad en la que se encuentra. Más que dependiendo de la cultura, es si la acción es correcta si obedece al código ético de la sociedad. Entonces, en este caso sería, por ejemplo, uno podría hacerse las dos preguntas: ¿cuál es el código ético de la cultura antioqueña? Y uno podría decir cuál es la solución al dilema ético según nuestras propias convicciones morales como antioqueños, y cuál es el punto ético desde el punto de vista del Quijote, o sea, de la España de la época. Obviamente aquí hay un problema y es que es posible que las dos culturas nos den respuestas contradictorias, pero esa sería una otra posible respuesta. Y finalmente estaría el subjetivismo ético, que sugiere que una acción es correcta dependiendo de lo que cada persona crea. Obviamente el subjetivismo ético al final lo que termina es negando la posibilidad misma de la ética. Y en este caso el dilema ético no existe, porque es lo que cada uno piense sobre el problema, pues eso es lo correcto. Bueno, esta es, digamos, la posición de los muchos estudiantes en las clases de ética.
Bueno, esto es una pequeña descripción sobre qué es un dilema ético y cómo se resolvería el dilema ético. Y bueno, espero que sigan disfrutando la lectura del Quijote y que esta presentación les pueda ayudar.